Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, pues qué decir, ¿recordáis ese vídeo que traje de los 3 mejores mazos de estándar? Pues hoy voy a traer una variante, ¿ok? De hecho, quiero iniciar una especie de miniserie, por así decirlo, ¿no? De este tipo de vídeos, pero esta vez con los mazos agresivos. Voy a traer los 3 mazos agresivos, los 3 mejores mazos agresivos de estándar, ¿ok? Básicamente. Empezando por el top 3, tenemos Mono Red Agro, no puede faltar. Si pensamos en agresivo, en agro, pensamos en el color rojo, ¿no? Y en color rojo, bueno, la típica Mono Red de turno de estándar, ¿ok? Esa Mono Red Agro que, bueno, al fin y al cabo acaba siendo de las mejores del top, pues aquí la tenemos, Mono Red Agro. ¿Qué decir? La verdad es, de hecho, me parece raro que esta versión, o sea, yo la versión la he cogido de la lista, ¿ok? Por eso hay cartas que yo no tengo, como podéis ver aquí. También vamos a comentar el banquillo, obviamente, pero hay cartas que no tengo y que comentar la lista completa, ¿ok? En concreto, no cartas que solo tuviera, no. Y lo que me parece raro de esta lista es que tiene también 3 Fables. No que me parezca una mala carta, sin embargo en Mono Red, bueno, pues no es común verlo jugar, ¿ok? Sin embargo, no me parece mala carta. De hecho, al revés, me gusta, ¿no? Parece que le da más ventaja al mazo, ¿ok? Con el tema de también robar, descartar. Te voy a poner también un Kiki, por así decirlo, y poner copia mejor del Rayo del Trueno, que no está nada mal. Pero no estoy acostumbrado a verlo en este tipo de mazos, ¿ok? Tenemos, empezando por el coste 1, un par de riesgos de campo punzante para jugarlo como tierra, ¿ok? Un par de Landrops, que no está mal. O para jugarlo para hacer dañitos, como queramos. Tenemos también como una contra la Kazan, la verdad una adquisición brutal desde Kamigawa, una carta que está muy bien, en cualquier mazo agro cabe, sin duda. 4 jugar con fuego, lo mismo, también llevamos, bueno, con el pack de chispas, por así decirlo, ¿no? El pack de rayos tenemos 4 erupciones de la turbulencia y 4 jugar con fuego, ¿ok? Lo cual no está nada mal. A lo mejor si hay algún bicho molesto, si hay algún, yo qué sé, el oponente está a poquitas vidas, pues lo matamos con los rayos y punto. Tenemos batalla con Egil, 4 copias, lo mismo, una carta muy buena de Kamigawa, ¿ok? Que se ha introducido en los mazos agro por completo. Tenemos 4 copias también de Acometero Fuego Filo, una carta que se despide en este estándar, sin embargo, bueno, la verdad es que ya ha dado suficiente por saco, ¿ok? No está nada mal. Y bueno, pues contando también por último con los costes 2, adversario cinta de sangre, ¿para qué? Para rescatear, ¿eh? Para recastear los rayos sobre todo, ¿no? Erupción de turbulencia, para recastear, por ejemplo, jugar con fuego o riesgo de campo punzante si por algún casual lo hemos jugado como en forma de, bueno, pues de rayo, ¿no? Básicamente, para hacer un dañito. Siguiendo con los costes 3, tenemos 3 copias de Investidor de Aplastacráneos. Gigante, muy buena carta, la verdad. Obviamente si estuviera el Gigante Aplastahuesos en estándar se jugaría, ¿no? A cambio de este, pero no está mal. Por 3, 4-3 con prisa, que encima puedes meterlo con estímulo, le pones contador encima y por lo menos de esta forma no volvería a tu mano, ¿ok? Si lo metes sin el estímulo vuelve a tu mano, por lo que sí que es cierto, puede ser una especie de ventaja, porque si el oponente tiene alguna ira en la mano se la salta, pero tienes que estar recasteándolo todos los turnos, ese es el único problema. Siguiendo de esta forma, con los 3 fables que he comentado, la verdad una gran carta, obviamente no puede faltar. Tanto Pioneer como estándar está rompiéndolo, ¿ok? Ponemos a primera un token 2-2, que cuando atacamos tesoro. La siguiente podemos descartar hasta 2 cartas y robar esa misma cantidad de cartas. Y luego vuelve en forma de Kiki-Jiki, por así decirlo. Es decir, en una, como en un 2-2, el cual tenemos que pagar un maná para poner una copia de criatura que no sea legendaria, ¿ok? Tiene prisa y la sacrificamos al final, bueno, al comienzo del próximo paso final, ¿ok? Una gran carta, sin duda, está bastante bien y obviamente, bueno, pues también de gran calidad. Si os sincero, lo dicho, me parecía raro verlo en un mazo agresivo, pero no es mala idea, la verdad, está bastante bien. Y por último, Rayo del Trueno, una carta brutal, en Mono Red ha entrado de cabeza, por lo mismo que tiene una calidad muy muy buena. Y qué decir esta carta, la verdad, por 4-3-3 con prisa, cuando ataque, ponemos contador sobre una criatura objetivo que controlas y luego hace X daños a cada oponente, donde X es la cantidad de criaturas modificadas que controlemos que no sea el propio Rayo. A ver, solamente para abreviar es por 4, un 3-3 con prisa, que va poniendo contadores para ir dopando a los bichos y encima voy haciendo daño que no sea de combate, o sea, podemos, yo que sé, hacer cada vez que ataque 2 dañitos, 3 dañitos, un dañito, lo cual no está nada mal, ¿ok? Una gran carta, mucha calidad y sin duda obligatoria en el mazo, ¿ok? Por último, para terminar con este tipo de deck, tenemos 22 tierras, ok, bueno, 22 tierras en este caso contando los juguetes del Osco, y 24 con el Sokenzan, ok. También es cierto que son bastantes, jugamos en 4 más o menos, ¿no? Nuestra última curva, lo dicho, es el 4, y llevamos un par de Landrops por aquí, ¿no? Que son, bueno, en forma de rayos, ya como queramos, pero también se cuenta como tierras. Por último, comentando el banquillo, un poquito aquí para quitarnos bichos de encima, ¿no? Y encima axilares, que no está mal. Erosionar contra cualquier cacharro molesto. Tenemos debate acalorado para mismo hacer 4 daños a Planeswalker o criatura. Y encima, bueno, pues no puede ser contrarresado, que es un detallito que no está mal. Cortar respiración para lo mismo, ok, para quitarnos bichos de en medio o cualquier Planeswalker así un poquito molesto. Virote vencido la llama por lo mismo, ok, virote aquí que no está mal. Un par de Roiling Vortex, que lo dicho, viene muy bien para que el oponente no gane vidas, lo cual no está mal tampoco. Manos ardientes, para lo mismo podemos hacer 6, si se trata de criatura, en este caso, bueno, permanente verde.
Y bueno, pues por último un par de alientos de antorcha, ¿ok? De hecho no me acuerdo qué es lo que hacía. Era te cuesta 2 menos lanzar hechizos si hace objetivo un permanente azul. Y lo que hace es X daño, y no puede ser contrarrestado, no está nada mal. Lo dicho, por ahora esto es el banquillo. Yo veo demasiado rayo que está en el banquillo, pero bueno, tampoco lo voy a debatir. Ok, vamos a seguir con el siguiente mazo. Por ahora tenemos en el top 3 Monored Agro. Siguiendo con la misma línea de mazos agresivos, entramos en el top 2. Y en el segundo puesto un mazo que a mí me sorprendió bastante, pero para bien, la verdad. De hecho es un mazo que me gusta mucho, que en el anterior estándar me harté de jugarlo, la verdad. Y que bueno, pues en este estándar la verdad no me lo esperaba, pero oye, por ahora mismo está en el top, ok. En el segundo puesto tenemos pues Monogreen Stompy, ok. Monogreen Agro, como queramos decirle, pero un mazo que está bastante bien, de hecho. Tenemos, lo dicho, un montón. A ver, para explicar Stompy, básicamente criaturas que por un coste a lo mejor muy bajo, no tenemos por tener un 4-4, que puede volver 2 veces, ¿no? Es lo que significa Stompy, el tema de aplastar, estompear, ¿no? Al oponente, básicamente. Y bueno, pues empezando de esta forma, tenemos por uno un 2-1, que no está nada mal. Líder de manada ascendente de coste 1, la cual no viene nada mal. De hecho, me encantaría haber jugado la versión esta, porque yo en su momento no tenía estas cartas, ¿ok? No tenía el líder de manada ascendente. O sea, no tenía las 4 copias, que es el problema. Pero sin duda creo que para mí es el mejor coste 1 de este mazo. O sea, ¿qué queréis que os diga? Podemos doparlo perfectamente, o sea, jugando, bueno, pues costes 4, ¿no? Si tenemos un coste 4 ya en la mesa, entra con un contador +1/+1 y podemos hacer en turno 1 el líder de mana ascendente, turno 2 a lo mejor el 3-3 y bueno, a partir de aquí cuando juguemos un coste 4 empezar a doparlo, ¿ok? Ya es solo eso, por un 2-1 que se puede ir dopando con el tiempo, me parece genial. Seguimos con uno de los mejores removal que tiene este mazo, que es el refriega en la ventisca. ¿Qué que os diga? El tema de hacer luchar +1/+0 y indestructible es una carta, sin lugar a dudas. Para proteger un poquito contra esos tipos de mazos de control, tipo de mazos de midrange, ¿no? Que sí que es cierto que, bueno, pues no es... A ver si me explico. Monored Agro, la diferencia que hay con Stompy es que no le importa tanto, no le importa obviamente, pero no le importa tanto perder los bichos, ¿ok? Pero sí que es cierto que aquí en Stompy tenemos bichos que tienen mucho más potencial en sí y que, yo que sé, que venga a lo mejor cualquier tipo de mazo, que puede ser midrange, puede ser control, para en la mesa, bueno, o incluso hacer target y matar a un bicho normal y corriente, pues tenemos para protegerlos, en este caso con 3 copias de velo de serpiente. Seguimos de esta forma con clase explorador, la cual, bueno, pues lleva 2 copias en vez de 4, la verdad no está mal. Sí que es cierto que me gustaría a mejor llevar alguna copia más, ok, yo que sé, me gustaría haber visto alguna copia más en el mazo, sin embargo no está mal, ok, por ahora lo he dicho, eso, la primera ponía un token, la segunda podemos poner un contador cuando atacáramos, y la cuarta era como una especie de frenzy, por decirlo, bueno, por así decirlo, podemos jugar bichos el top, ok, así de simple. Tenemos exploradora escultora de invierno, ok, enderezamos tierra de objetivo, así de simple. Y bueno, pues una de las mejores criaturas, ok, verdes, que se nos va, bueno, pues cuando rote al mismo estándar, ok, que va a rotar cuando salga Dominaria Unida, es el líder de la joyería Lycanthropa, ok, por 2, un 3-3, ya las estadísticas están genial, que cuando ataquemos con fuerza de 6 o más robamos carta, encima da ventaja de cartas, pero es que esto no es todo, podemos pagar 4 manás para convertirla en un 5-3 y ganar la habilidad de arrollar y bueno, deja de ser humano, por algún casual, si hay alguna sinergia con humanos o antisinergia, en este caso dejaría de ser humano, ok, y se convertiría en un 5-3 con arrollar. O sea, creo que la hicieron un 5-3, no un 6-3, solo por el hecho de que ser un 6-3 podía transformar a todos los turnos, atacar y robar carta, ok, lo cual sería brutalísimo. Así que bueno, supongo que es una forma de mini nerfearla, ok. De coste 3, obviamente puede faltar la rueda de joyas, más o menos una adquisición nueva, ¿no? Básicamente, entra en batalla, ponemos un tesoro, no está nada mal, tiene vigilancia, arrollar, es como si, entre comillas, lo hubiéramos jugado por 2 manás. Y bueno, lo que quería comentar es que no puede faltar el toda la espesura antigua. Una carta que desde que salió, ¿no? Se ha jugado en Stompy por 3 manás, en este caso 3 verdes, que da un poquito igual, porque jugamos Stompy, jugamos mono verde. Una 4-4 con arrollar, que cuando muera podemos anexarla en forma de encantamiento a una tierra nevada que controlemos, ¿ok? Vale, se anexa, creo que era una tierra nevada, creo que es, ¿no? Encantamiento, un bosque controla, vale, ok. Y el bosque agrega, bueno, girar, ¿no? Y agrega 2 verdes, que no está nada mal, que encima te rampea. Y luego a un ley, si queremos, pues, podemos sacrificar esa tierra pagando un maná y girándola y ponemos un 4-4 con arrollar. Sí que es cierto que entra tapeado, importante, creo que entra tapeado, ¿no? Puede ser. Una ficha... No, pues no entra tapeado, creo. No sé por qué, pero a mí una vez me entró tapeado o yo que sé, lo vi algo así. Sin embargo, ponemos a un ley sacrificada para poner otro 4-4 con arrollar. Es decir, es como si tuviera doble vida, ¿ok? Por eso es muy bueno contra control y contra midrange, ¿ok?
Seguimos con esta línea coste 4 Carruaje de Zika, una carta que también se nos va y que va a doler mucho porque es una carta que tiene mucha calidad. Carruaje de Zika, normalmente ponemos un par de tokens, 2-2, y bueno, tiene tripular 4. Qué casualidad que los tokens que podemos tripular con los tokens que ponemos, ¿ok? Y cuando ataquemos ponemos una copia de una ficha objetivo que controlemos. Imagina, por ejemplo, que por algún casual yo he jugado, sí que es cierto, Jun, ¿no? En este caso en estándar. Y he puesto alguna copia con el Kiki-Jiki del Ghost Pendragon. Y luego con el Carruaje de Zika he puesto otra copia, pero permanente, de la copia que puso el Kiki-Jiki, ¿ok? Es decir, me explico. Tiene mucha sinergia, ok, es lo que quiero decir, que me estaba trabando, cago en la hostia. Tiene mucha sinergia con muchas cartas, aunque no lo creáis. Podemos poner incluso copias de los propios felinos. Y bueno, pues tiene mucha sinergia. Y una carta que se ha jugado hasta la saciedad. De hecho, cuando salió, no vio mucho juego, pero luego cuando salió, de hecho, el Sultai Midrange, bueno, Sultai Control, Sultai Control, Sultai Ultimatum, es una carta que se veía hasta en la sopa, ok. Igual que hoy, se ve un montón, una carta a la cual se descubrió su valor, bueno, pues un poquito tarde, pero que, lo dicho, ha dado mucho por saco en estándar y de verdad va a tener una despedida por todo lo grande. Por 4, por último, bueno, los últimos costes 4 es rareza de Ulvengold, la verdad una carta que no se queda atrás. Por 4, 4 con arrollar y prisa, ya solo por ahí está bastante bien. Pero es que luego podemos activar una habilidad, ¿no? La cual yo nunca he activado porque nunca he tenido oportunidad de activarla, ¿ok? Es muy cara, sí que es cierto. Pero yo sinceramente nunca he tenido oportunidad de activarla, que es por 7, la transformamos en una 8-8. Con arrollar y prisa, ¿no? Pero dice que las otras criaturas que controlemos obtienen +1/+1 y tienen habilidad de arrollar y prisa. Es decir, básicamente ha acabado para todos tus bichos y le da también a todos arrollar y prisa. Una gran habilidad, se convierte aparte en una 8-8 que no está mal, pero nunca he tenido la oportunidad de hacer, de activar esta habilidad. O pierdo antes o gano antes, así de simple, pero nunca la he activado. Por último, coste 5, una carta de Kamigawa que también que tiene mucho potencial, pero que lo he dicho, como cuando salió esta carta, entró directamente en Stompy, pero claro, a Stompy tampoco le queda mucha vida, como vemos. Se ha jugado a lo mejor un par de meses o poco más, ¿ok? Dice que podemos crear 2 fichas de espíritu 4-5 verdes, ¿ok? Y bueno, pues le ponemos un contador de vigilancia, de alcance o de arrollar. Podemos ponerle un contador de arrollar a una, alcanzar a la otra, vigilancia a una, en general lo que queramos, ¿no? Pero lo dicho, es una carta muy buena, por 5 manas se está poniendo 2-4-5, que eres capaz de copiar también con el Carruaje de Zika, sinergia muy bruta. Y también es capaz de, por ejemplo, poner la vigilancia, alcance o arrollar, depende de la situación, depende cómo te venga, ¿no? En la partida. Por último, comentando, tenemos una voz Seiyu, la que verdura, para quitarnos amenazas de medio, encantamiento, artefacto, tierras peligrosas del oponente. Tenemos un par de guaridas de la Hidra, una Madland que rota, de hecho todas las Madland rota ahora cuando rota estándar, ¿no? Lo cual va a ser también una pérdida muy grande, pero bueno. Tenemos 24 tierras en total, 21 nevadas y bueno, por último, comentando un poquito el banquillo, tenemos un poquito más de protección del banquillo, ¿no? Por lo mismo, cualquier bichito que debemos proteger, oye, pues ahí está. Contra midrange o contra control obtenemos ventaja de la última habilidad, que no está mal. Inscripción de abundancia por todo lo que hace, básicamente, contra coronavirus, podemos hacer luchar, podemos hacer un montón de cosas. Libertador de la provincia, para petar algún artefacto, un encantamiento un poquito molesto, y aparte no está mal. Tenemos aparte el Prenda del Maestro para quitarnos lo mismo, más removal, ok, para quitarnos bichos o amenazas molestas en medio. Tenemos Libertador de la Provincia, un par de copias más para lo mismo. Trampa enredadera para hacer 5 daños a un bicho que vuele, a lo mejor Ghost Pendragon, cualquier cosita así peligrosa. O cargarnos por algún casual algún artefacto, que no está mal. Destruye bancos. Uy, me acabo de quitar el banquillo. Destruye bancos criminal para mismo tener ventaja de cartas más que nada. Y por último, tiene una copia aquí la cual no veo lo que es Toski, ¿ok? Portador de secretos. Para mismo ventaja de cartas. Al fin y al cabo, bajar Toski en un turno que tengas muchos bichos, pegar con todo y robar a lo mejor 3-4 cartas. Creedme que te va a dar la partida contra muchos mazos que, bueno, pues se premian de ello, ¿no? De que tú no tengas esa ventaja de cartas. Comentado el segundo mazo, que es Stompy. Vamos a ir a por el primero, el cual, bueno, pues hay una característica la cual voy a comentar luego, muy interesante. Por último, Boros Agro, ok, era un mazo que quizás se podía ver venir, ¿no? Por lo mismo, porque era un mazo que, bueno, al fin y al cabo se ha visto mucho en estándar últimamente. Ha tenido mucho juego. Y la característica que quería comentar es que es el único mazo que es bicolor, básicamente, que sea agresivo, ¿no? Sí que es cierto que es muy raro ver un mazo que sea agresivo, que tenga 3 colores o así, ¿no? Pero es curioso que el top 1 en este caso sea bicolor, sea Boros, ¿ok? Sí que es cierto que combinando el rojo en este caso con el blanco puedes tener más alternativas, sobre todo también de banquillo, súper importante, que ahora luego lo veremos. Tenemos de coste 1, Inicia Optimista, una carta que no está nada mal, como he dicho, a ver, en blanco.
Inicial Optimista es una de las mejores cartas, para mí es uno de los mejores turnos 1, que luego va a ir dopando. Tenemos Jugar con Fuego, es decir, seguimos con los rayos en este mazo, lo mismo llevamos rojo para lo mismo. Tenemos Comando contra la Caza, en cualquier mazo con rojo que sea agresivo, esta carta entra de cabeza. Aspirante Luminarca, blanco no podía faltar. Al fin y al cabo son como mini staples, ¿no? Por así decirlo. Son cartas las cuales son características de ver, depende, ¿no? El tipo de velocidad que lleva el mazo, ¿no? Pero siendo agresivo, Aspirante Luminarca es una carta crucial, ¿ok? Que te va a ayudar a meter presión, pero presión a lo grande, de verdad. 4 copias de adversaria de Sedienta de Sangre, para mismo recastear rayos sobre todo. De coste 3 tenemos Siguiente al Amanecer, por 3 un 3/3 que cuando salga de día a la noche o de la noche al día ponemos contador +1/+1 y tiene arrolla prisa, es decir, entra pegando. Lo mismo pasa en este caso con Buscatormentas Temeraria, que es por 3 un 2/3. Licántropo Humano, que cuando sea, bueno, comienzo del combate, damos +1/+0 a un bicho y obtiene prisa hasta el final del turno. Podemos hacer que pegue ella nada más que entre, o que pegue cualquier otro bicho nada más que entre, que así es simple. Lo mismo pasa cuando se transforma, que damos +2/+0, arrollar y prisa, es decir, arrollar súper importante ahí. Comentando de esta forma con los costes 4 y Rayo del Trueno. Rayo del Trueno en rojo, lo dicho, es una carta crucial que no puede saltar. Y por último, una copia de una carta que se llama Historiador de Espadas, que cuando salió, en este caso Street Haven, vio un juego brutal en agro y que luego no vio nada, de hecho dejó de jugarse. Pero sí que es cierto que alguna copia se suele ver por ahí. Las criaturas atacantes que controlemos tienen la habilidad de dañar 2 veces, ¿ok? Sobre todo con Winota esa carta se jugaba porque al fin y al cabo, que os diga, da dañar 2 veces, es humano, puedes meterla con Winota y bueno, pues das dañar 2 veces a todo y acabas matando y teniendo letal con ella misma, ¿ok? Y también en agro no viene nada mal. Turno 4, te juegas esto y hace que esto dañe 2 veces. Hace que la Aspirante Luminarca, que esté topado ya, que sea una 3/3, dañe 2 veces. Que la Inicial Optimista, que pase lo mismo, que sea una 3/4, una 4/5, dañe 2 veces. Es decir, no está nada mal, ¿ok? Y por último es un mazo, de hecho, más simple que los demás, aun siendo bicolor. Por lo último son las tierras, ¿ok? Obviamente llevamos dobles, como no pueden faltar, ¿no? Llevamos una copa de Dragón de Escarcha, que en este caso llevamos más land de los 2 colores. Una Eganjo para quitar las amenazas de en medio, que pueden bloquear o estar atacando. Sokenzan para poner un poquito de presión, ok, si hace falta. Y lo demás son tierras dobles y básicas, así de simple. Tirando por el banquillo, lo que quería comentar yo es que hacer un mazo, Boros en este caso, ¿no? Hacer un mazo que, bueno, pues en este caso puede tirar de los 2 colores, tiene un banquillo mucho mejor que si fuera solamente blanco, si fuera solamente rojo, ¿no? Que es normal. Spellbinder de banquillo, lo he dicho, si jugar solamente rojo no podías meter esta gran carta, sobre todo contra control, ¿no? Iniciación del Fuego Angelical, una gran carta también, da Indestructible, Vigilancia, Royal, Prisa, Vínculo Vital, +1, un contador +1/+1. O sea, no, 2 contadores +1/+1 es una cartaza y seguir contra cualquier pairing, en mi opinión. Sobre todo contra agro, es una carta que el Vínculo Vital te va a salvar mucho el culo, muchas veces. Cortar respiración, lo mismo, cualquier bicho molesto, cualquier planeta que molesto, 3 dañitos por un maná y fuera. Postura valerosa para quitarnos amenazas grandes de en medio o para defender nuestros bichos. Y por último, una Talía. Creo que son 2, no, es una Talía y otro Spellbinder, ok, de banquillo. Lo mismo, son cartas que al fin y al cabo no puedes llevar jugando solamente rojo. Y lo mismo pasa, si juegas solamente blanco no puedes llevar las iniciaciones de Fuego Angelical. Ni podrás llevar en este caso, bueno, pues la cortada respiración o más elementos agresivos del mazo, ok. Comentar el último mazo, el top 1 Esporos Agro, no podía faltar, la verdad, unos 3 mazos que a mí me encantan, sin duda, ok. Son muy buenos para rankear y bueno, pues te permiten subir muy rápidamente de liga. Obviamente no son de mis favoritos. A lo mejor por los agros sí, ¿no? Pero no son mis favoritos porque obviamente son mazos que no carecen de complejidad, entre comillas. Tienen sus truquitos, obviamente, pero no son mazos muy complejos. No son mazos que a lo mejor, bueno, pues se pueden desarrollar partidas muy interesantes, sino que, bueno, pues o te mato muy rápido o pierdo muy rápido. Así de simple, ¿ok? He comentado este vídeo, comentados estos mazos, que la verdad me han encantado los 3, ok, sinceramente. Todo dejan en la descripción, ok, en los enlaces a las páginas, a los mazos originales de Goldfish. Recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo. Y bueno, dicho esto, ¿qué me queda por decir? Nos vemos en el siguiente. Adiós.